Como humanos tenemos la tendencia de querer ayudar según nuestros criterios de lo que debería ser. Como consteladores no debemos interferir en el destino de nadie, porque, además de que la solución no está en nuestras manos, podríamos cargar el equipaje del sistema familiar de esa persona. Hellinger nos alertaba sobre el peligro de interferir en el destino de una persona o un sistema familiar, pudiendo colocar en riesgo nuestra salud, como sucedió algunas veces con él. Por eso él aconsejaba tener mucho cuidado sobre cómo posicionarse al facilitar una constelación. Escuchemos este cuento llamado Taza de té. Había una vez y no había una vez. Se cuenta que durante la era del emperador Meiji había un maestro japonés llamado Nan-in, sabio, notorio y muy preocupado por aquellos que buscaban el autoconocimiento. Cierta vez, Nan-in recibió la visita de un profesor universitario joven que se consideraba muy erudito. Apenas entró en la casa del maestro, el profesor comenzó con largas elucubraciones intelectuales sobre la vida. Hacía muchas preguntas, pero se anticipaba con las posibles respuestas, no dejando hablar al maestro. Silenciosamente, Nan-in se preparó para servir el té. Entonces, llenó completamente la taza de su visitante y continuó llenándola después de ver que el líquido estaba rebalsando. Primero por la taza, después por el plato y después inclusive por la mesa. El profesor se asustó y viendo que el maestro no paraba, le alertó. «Maestro, ¿no se da cuenta de que la taza ya está desbordando? ¿Que no cabe nada más?» «Pues usted está exactamente como esta taza», respondió el maestro, desbordado de sus propias opiniones. «¿Cómo puedo yo demostrar cualquier cosa? Primero usted debe vaciar su taza». Instalarse y permanecer en el centro vacío requiere un trabajo interno muy profundo. Entonces, ¿cómo entramos en el vacío si estamos tan llenos? Practiquemos la siguiente meditación. Se llama conectándose con la respiración. Uno de los caminos para conectarnos con la esencia, con la profundidad, es entrar en estado meditativo. La meditación aquí sugerida tiene la intención de conducirnos un poco más hacia nosotros mismos. ¿Será que podremos dejar por milésimas de segundo las preocupaciones, soltar los pensamientos y no identificarnos con las emociones para percibir el centro vacío? Vamos a intentarlo. Siéntate en una posición cómoda, de preferencia en una silla, de respaldo recto y firme. Cierra los ojos, presta atención a tu respiración, el flujo natural y tranquilo del aire que entra y sale por tus narinas. No intentes controlar la respiración, solo observa con atención. Cada vez que inhalas, di mentalmente dentro. Y cuando exhalas, di fuera. Esas palabras funcionan como una música de fondo, un suave murmullo en tu mente. Dentro, fuera. Dentro, fuera. Entre la inhalación y la exhalación di pausa. Entre la exhalación y la nueva inhalación di nuevamente pausa. Cuando tu mente se desvíe de la respiración, presta atención a lo que surge y dale un nombre. Si fueras distraído por un pensamiento, di mentalmente, pensando. Si el pensamiento persiste, continúa repitiendo, pensando, pensando. Si un sonido distrae tu mente, di mentalmente, escuchando, escuchando, hasta que tu atención se aparte del sonido y vuelva a la respiración. Si tu atención fuera desviada por una sensación en el cuerpo, di mentalmente sintiendo, sintiendo, y vuelve a centrar la atención en la respiración. Evita perder tiempo intentando encontrar el nombre más adecuado para lo que está en tu mente. Usa palabras simples como pensando, oyendo, sintiendo. No te preocupes si tu mente divaga. Reconoce que esto está ocurriendo y di mentalmente estoy pensando.
sintiendo, oyendo y vuelve a repetir dentro, pausa, fuera, pausa y así sucesivamente. Cuando quieras detenerte, abre los ojos y lleva contigo ese estado de concentración. Esta meditación puede practicarse diariamente, al menos por 5 minutos y más de una vez al día. La repetición informará a nuestro cerebro que estamos entrenando la atención. Simultáneamente estaremos desarrollando autoconciencia y la observación de sí mismo, indispensables para la actitud consteladora. Con esa práctica es posible percibir que en el intervalo entre un pensamiento y otro, entre una palabra y otra, puede abrirse una grieta, como si estuviésemos rápidamente abriendo una puerta, por donde la luz del día quiere entrar con toda su fuerza, y algunos de sus rayos logran traspasarla. En esta grieta podemos llegar a vislumbrar el centro vacío. No tenemos nada que hacer, activamente hablando, en este caso solo necesitamos ser. Algo como dejarnos tomar por lo que es, sabiendo que somos parte de ello, no como una idea. No podremos nombrarlo, pero podremos sentirlo. Traspasando esa experiencia al ámbito del trabajo sistémico, como consteladores, vivenciar ese estado es esencial para que una constelación se vuelva vívida y orgánica. De esta forma podremos percibir las informaciones provenientes del campo. Las aves nunca dejan huellas cuando vuelan, ni los peces dejan rastro cuando nadan. De la misma forma, la meditación es una experiencia única. Solo necesitas saber cómo volar o nadar. Ahora profundizaremos un poco más en esta práctica, cuyos beneficios están comprobados por las neurociencias. Hay más de 500 tipos de meditación en todo el mundo, e igualmente muchas definiciones. Focalizando en el ámbito de las constelaciones sistémicas, vamos a definirla como la práctica sistemática de atención. Esto es, la actitud de observar metódicamente lo que ocurre en nuestro interior, pensamientos, sensaciones y sentimientos. Y en el mundo externo, observar delicada e incisivamente personas, objetos, sonidos, colores, etc. Y traer esas informaciones a la luz de la conciencia. Meditación con foco en la respiración, en figuras geométricas, en objetos, en palabras o frases o mantras. Meditación en quietud corporal, con movimientos repetitivos, espontáneos. Será importante a los fines de desarrollar una actitud consteladora, permanecer en el centro vacío y activar las capacidades de observar, percibir, intuir y así poder actuar con la mayor precisión posible en el campo sistémico. No se puede llegar a los límites del alma caminando. Aunque se atraviesen deprisa todas sus calles, el sentido es demasiado profundo. ¿Será que nuestra taza, como en el cuento del maestro, está vacía, como para recibir los mensajes del campo sistémico con sus dinámicas ocultas, enredos y caminos de solución? ¿Para oír las informaciones que el campo revela sobre el sistema del consultante? ¿O está tan llena como la del profesor del cuento? Estamos hablando de un lenguaje propio, inaccesible a la mente o al raciocinio lógico. Por eso, es esencial que el constelador practique meditación de forma sistemática. Cuando meditamos y mantenemos una actitud meditativa, logramos tener una atención concentrada, indispensable para el buen desempeño del constelador. Siguiendo el principio que Hellinger enseñó, conseguimos hacer más con menos. A ese estado, en el que todo fluye con naturalidad, las neurociencias lo llaman estado de flujo o flow. Muchas personas, a pesar de reconocer la importancia de la meditación, se sienten incapaces de hacerlo, pues suponen que es una práctica muy difícil.
Esta idea equivocada se debe a los mitos que existen en relación a la meditación. Por ejemplo, que ella solo puede ser practicada con ojos cerrados, en postura de loto, como una estatua y sin tener pensamientos. Si al colocarse en esa postura la persona observa que su mente está hiperactiva, ya desiste de meditar. Sin embargo, cuando comienza a practicar atención plena, percibe que es más simple de lo que imaginaba. Si todos los días paramos por 10 minutos el cerebro, registrará que le estamos proponiendo una práctica sistemática de atención. Meditando sistemáticamente, estamos sugiriendo a nuestro cerebro que desarrolle capacidades de atención, concentración y hasta de contemplación. Podemos afirmar que nuestro cerebro tiene plasticidad, lo que significa que puede desarrollar nuevas habilidades cuando son practicadas con regularidad. Solo se puede encontrar un camino de solución cuando se trasciende la mente. Se cuenta que un maestro vio a su discípulo sobre un caballo que cabalgaba desgobernado por la calle. El maestro gritó: «¡Hey! ¿A dónde va?». Y el discípulo respondió: «No sé, pregúntele al caballo». La conciencia es el caballero, la mente el caballo. Si dejamos al caballo suelto, él está sin control. El constelador necesita instalar su conciencia en el caballero para sintonizar con la fuerza mayor, aquella que muestra el camino de la solución en una constelación. Para eso es necesario observar y comprender el funcionamiento de la mente. Escuchemos otro cuento, llamado La bandera y el viento. Había una vez y no había una vez. Dos monjes discutían sobre la bandera del templo, que se agitaba con el viento. «Es la bandera la que se mueve», dijo uno. «Es el viento el que la mueve», dijo el otro. Entró Hui Nen, el sexto patriarca, y habló. «No es la bandera la que se mueve, no es el viento el que la mueve, es vuestra mente la que se mueve». Y los monjes quedaron perplejos. Mente es todo lo que produce pensamientos. Podemos ser conscientes o inconscientes de lo creado por ella. La mayor parte del tiempo, sin embargo, permanecemos inconscientes sobre nuestros propios pensamientos. Podemos, por ejemplo, en un breve periodo de tiempo estar pensando en lo que tenemos que hacer ahora y también en las próximas horas, e inmediatamente recordar una situación emocional que vivimos ayer y que no fue resuelta. La mente es como un mono loco, que no para de saltar de rama en rama. Ella está constantemente en el pasado y en el futuro, pero tiene dificultad para estar en el presente. Actualmente, la mayoría de las personas sufren el síndrome del pensamiento acelerado y de ansiedad. Se preocupan demasiado por lo que está por venir y dejan de prestar atención al presente. La mente intenta controlar el futuro, como si al pensar exhaustivamente en él pudiese tener el dominio sobre lo que va a ocurrir. Si pensamos que en el futuro las cosas no irán bien, ese miedo domina la situación del presente, generando ansiedad. Así el cuerpo comienza a sintetizar hormonas y neurotransmisores, alterando nuestro metabolismo, inmunidad y nuestro sistema neurológico, de tal forma que nos sentimos como si ya estuviésemos viviendo aquel mal momento. No podemos calmar la mente por medio de un ejercicio mental, es decir, la mente no puede ser controlada por ella misma. Es preciso que la observemos sin querer modificarla, aceptando todo lo que ella produce. No es posible solucionar un problema en el mismo nivel en el que fue creado. Debemos ir a un nivel superior, en este caso el de observador, tomar distancia elevando la conciencia. En el trabajo sistémico no es arbitrario afirmar que solo se pueden comprender las dinámicas ocultas y un camino de solución cuando se trasciende la mente. La conciencia, por su parte, puede ser definida en ese contexto, como percepción y no está impregnada por pensamientos, pero sí por comprensiones más amplias. Si estuviéramos conscientes de lo que estamos haciendo, sintiendo y pensando, estaremos expandiendo la conciencia.
Veamos las diferencias entre la mente y la conciencia. La mente tiene una percepción fragmentada, la conciencia una percepción unificada. La mente está en enredos, la conciencia está en los órdenes del amor. La mente tiene conflictos, la conciencia armonía. La mente repite patrones, la conciencia está en movimiento evolutivo. La mente tiene sentimientos secundarios, la conciencia primarios. La mente tiene disonancia, la conciencia resonancia. La mente lucha de opuestos, la conciencia complementariedad. La mente es el caballo, el vehículo, la conciencia el caballero, el conductor. Nosotros vivimos en 3 niveles: cuerpo, mente y alma. En general, nuestra conciencia permanece presa en el mundo físico y los pensamientos del día a día, esto es, en los 2 primeros niveles, cuerpo y mente. La práctica de la meditación nos permite llegar al nivel del alma, además de tener otros beneficios científicamente comprobados. ¿Cómo? Posibilitar al cuerpo un reposo profundo, mientras la mente permanece alerta. Aumentar la capacidad de prestar atención, ampliar la percepción y la sensibilidad, elevar la concentración, disminuir la presión arterial y la incidencia de trastornos cardíacos, reducir los niveles de colesterol y de glucosa en sangre, fortalecer el sistema inmunológico, reducir el estrés, la ansiedad y la incidencia de enfermedades psicosomáticas, disminuir el insomnio, la irritabilidad y la depresión, favorecer la memoria, la creatividad y la empatía, propiciar la paz interior, restaurando la energía necesaria para enfrentar los constantes desafíos del día a día. Vamos a observar el movimiento de la mente. Si quieres pescar un pez pequeño, puedes permanecer en aguas superficiales, pero si quieres pescar un pez grande, tendrás que adentrarte en aguas profundas. Llegó el momento en el que los pensamientos y sentimientos comenzarán a perder su protagonismo en la mente. Ellos serán apenas olas que dejaremos pasar para entonces lanzarnos a la inmensidad del mar y sus misterios. Elige un lugar tranquilo. Siéntate en el suelo, sobre una almohada o en una silla. Elige una posición en la que te sientas confortable. Mueve el cuerpo para un lado y para el otro hasta encontrar un punto de equilibrio. Mantén la columna recta, sin rigidez. Puedes cerrar tus ojos o mirar hacia abajo, a 45 grados. Lleva la atención a tu respiración. Deja que el aire entre suavemente por la nariz. Haz una pequeña pausa y suelta por la boca. Repite esto 3 veces. Luego cierra la boca y coloca la lengua en el paladar superior, detrás de los dientes. ¿Cuál es la temperatura del aire que entra y del aire que sale? ¿La respiración es torácica o abdominal? Observa. No intentes cambiarla. Ahora estás listo para observar tu mente. Van a surgir pensamientos, sentimientos, imágenes, emociones, memorias. No te aferres a ninguno de ellos ni lo rechaces. Solo contempla como si observases las nubes en el cielo. Déjalos pasar. Permanece por 5, 10 o 15 minutos. Abre los ojos y lentamente comienza a mover el cuerpo. Es preciso ver toda la vida como cuando se era niño. Perder esa posibilidad es perder la oportunidad de expresarse de manera original, es decir, personal. Todos los sabios de la antigüedad, como los científicos contemporáneos de todas las áreas, parecen atribuir sus logros a permanentes prácticas de observación, sin la cual nada original sería posible. Para el yoga, por ejemplo, la autoobservación sin juzgar es considerada una de las prácticas espirituales más elevadas. Ella nos permite descubrir los patrones inconscientes que gobiernan la propia vida
y de ser necesario transformarlos. Observar es el propio acto creador. Henri Matisse, pintor francés, a quien se le atribuyen grandes evoluciones en la pintura y en la escultura, es categórico al afirmar que todo lo que vemos en la vida diaria sufre más o menos la deformación producida por los hábitos adquiridos. El esfuerzo necesario para deshacerse de eso exige una especie de coraje, y este coraje es indispensable para el artista, que debe ver todas las cosas como si las estuviera viendo por primera vez. La actitud consteladora necesita tener ese ingrediente: observar el campo sistémico como si lo estuviésemos mirando por primera vez. Otro cuento: el maestro y el príncipe. Un rey envió a su hijo para estudiar al templo de un famoso maestro. Quería preparar al príncipe para ser un gran gobernante. Al llegar al templo, el maestro le dio su primera tarea. El joven debería ir solo al bosque y permanecer allí por un año. Cuando volviera, debería describir los sonidos que había oído. Pasó un año, el príncipe volvió y contó su experiencia. Oí el canto de muchos pájaros, la caída de las hojas, las alas de los colibríes, la hierba moviéndose al viento, el zumbido de las abejas, el sonido del viento cortando los cielos. El maestro escuchó atento y después repitió: vuelve al bosque y escucha todos los sonidos posibles. Realmente ya había escuchado todos los sonidos posibles, pero como no podía contestar al maestro, volvió al bosque. En las primeras semanas se esforzó para oír algo más de lo que ya había dicho, y fue inútil. Sin embargo, una mañana, algo inesperadamente nuevo ocurrió. Había sonidos que él nunca había escuchado. Ciertamente son estos sonidos los que el maestro espera que oyera, pensó el muchacho. Él se quedó oyendo un poco más solo para tener la certeza de que estaba en lo correcto. Al volver al templo, el sabio repitió la esperada pregunta. Con una sonrisa el príncipe respondió: escuché el inaudible sonido de las flores abriéndose, del sol calentando la tierra y la hierba bebiendo rocío de la mañana. El maestro entonces sonrió satisfecho. Ahora su discípulo estaba preparado. Este cuento nos trae la importancia de desarrollar la observación de nosotros mismos y del campo sistémico para actuar como facilitadores en constelaciones. Ahora escucharemos el relato de una constelación sobre la anorexia. En este caso, la niña que era anoréxica era Laura. Se le preguntó qué le sucedía y se observaba que tenía una mirada en alguna dirección hacia el lado derecho. Tenía dificultad en fijar su mirada en los ojos de los demás. Sus manos temblaban un poco y su voz era vacilante. ¿Cuál es el tema que querés constelar? Entonces Laura cruzó el umbral de la inhibición y habló sobre un síntoma que le quitaba el sueño, le causaba dolor y la avergonzaba. Se percibía en ella una angustia. Su mirada se desvió hacia abajo, las manos ya no temblaban tanto, pero continuó balbuceante. Se le sugirió que respirase profundo, con la intención de que pudiera conectar con el dolor que estaba trayendo y que la acompañaba hacía tiempo. El síntoma, denominado anorexia, era un tanto vergonzoso para ella. Después de todo, no era nada agradable para una muchacha relatar que vomita compulsivamente. ¿Qué es lo que querrías obtener de esta constelación?, se le preguntó. Mejorar el síntoma y, si fuera posible, anularlo, dijo ella. Repentinamente el constelador sintió que sus mandíbulas se apretaban y sus manos transpiraban. Estaba intranquilo. Después de todo, sentía que estaba listo para una guerra y que tenía que luchar contra un monstruo que estaba consumiendo a Laura.
Ese sentimiento le hacía ruido y trataba de observarlo. Entonces, en medio de ese torbellino interior, se le propone a la consultante que escogiese un representante para ella y otro para el síntoma. Inmediatamente, cuando la representante de la consultante se posicionó en el campo, le dio la espalda al representante del síntoma, un hombre maduro, cuyos puños estaban cerrados, y su mirada quedó fija en la espalda de ella, ya que la representante de Laura no lograba mirarlo. ¿Cómo mirar hacia ese monstruo? ¿Cómo una persona tan frágil podría enfrentar semejante fuerza? Fue así que el constelador se daba cuenta de su propio miedo. Entonces, de repente, se dio cuenta que ante la belleza y la inocencia que envolvían a la consultante, él se había colocado en un patrón de salvador contra el nefasto mal que amedrentaba y hacía sufrir a víctimas indefensas. En aquel momento paré, dijo el constelador. Algo en mí me decía que yo no tenía que actuar todavía, que no tenía que sacar la espada, que tenía que aguardar, que el temblor que sentía era interno y creo que nadie podía observarlo. Comencé a respirar profundo y me di cuenta que si Laura se sentía acosada por un monstruo, yo así como ella también. Entonces tuve una intuición. Pensé que estaba sintiendo lo mismo que ella. Empatía, contratransferencia. En el psicoanálisis, según Freud, el fenómeno de la contratransferencia es lo que el terapeuta siente en relación a su consultante. Ese pasado como psicoanalista le dio al constelador un insight, y a pesar de que en el ámbito de las constelaciones ese término no es utilizado, su experiencia vino a traerle luz al campo. Inmediatamente tuvo otra intuición. El propio campo sistémico estaba reverberando un patrón de víctima-perpetrador, que también estaba pasando por él. Es importante hacer empatía y sentir el campo, pero también disociarse de la situación y dar un paso atrás. El constelador literalmente dio 2 pasos para atrás, esperó y percibió que él también tenía que calmarse. Después de un breve silencio en su mente, le vino la intuición de sugerir a la representante que mirase el síntoma. Claro que su actitud no tenía nada que ver con lo que había aprendido hasta entonces en las constelaciones sistémicas, pero sintió que era algo orgánico, que venía de una fuerza mayor. El campo lo guió al constelador para sugerir eso, contra lo que él pensaba que debería hacer en un movimiento de constelación. Cuando se le pidió que ellos se mirasen, él sintió como 1000 ojos, pero ya no eran solo los ojos de los colegas que estaban observando y de la profesora. Sintió que su super-yo estaba potencializado de miradas. Sintió a Bert Hellinger diciéndole: no se puede cambiar una posición en el campo. Tienes que dejar a los representantes libres, con movimientos espontáneos. Entonces siguió su intuición de la espada con la que se podía cortar, de su propio interior, los lazos que dicen lo que debe y lo que no debe ser hecho. Y en una estocada consiguió atravesar esa red histórica y promovió un cambio para que ambos se mirasen. Todos esperaban con expectativa. Los representantes de la consultante y del síntoma se miraron, y en aquel momento le indicó a ella que comenzara a decir sí. Después de haber observado su intento de aliarse con la paciente, adoptando una actitud de salvador mítico de la doncella, después de haber incluido todo ese escenario fantasmagórico de su propia sombra y de la sombra del sistema de la consultante, se entregó a su centro vacío. Yo no sabía que sabía. Entretanto, después de dar 2 pasos atrás, supe que ellos debían mirarse y que ella necesitaba comenzar a decir sí. Así se empezó a observar que la curvatura de la columna de la representante comenzaba a erguirse.
El representante del síntoma, por su lado, no apretaba más los puños. Su mirada dejaba de ser incisiva y demostraba alivio y calidez. Se percibió en la representante del aura el renacer de un brillo hasta entonces escondido detrás de sus ojos. Así se comprendió cómo la fuerza del campo, que estaba disociada, sombra-luz, comenzaba a integrarse. En cada sí que la representante del aura expresaba, su cuerpo se erguía y comenzaba a ser tomado por su alma. Así lentamente ella se fue aproximando al síntoma. La imagen del inicio, que aparentaba ser una lucha, se transformó en un reencuentro. El síntoma también dio pasos adelante en dirección a la representante del aura, hasta que en cierto momento se dieron las manos y los ojos se miraron fijamente, como si la mujer hubiese encontrado un amor que había perdido, y el hombre estuviera alegre por haber sido incluido. En aquel momento se resignificó el caudal de lo que pensaba. Comprendí que si el síntoma es excluido, puede transformarse en un monstruo, pero si es bienvenido, puede ser la fuerza que falta para seguir adelante. Así fue que el representante del síntoma se le pidió que dijera: yo soy parte de tu fuerza. Él las repitió y la representante dijo sí. Ella misma sentía eso como una verdad. Sabía que estaba reencontrando su propia fuerza. Solo estoy aquí para mostrar algo que tú tienes que ver, dijo el representante del síntoma. Enseguida levantó una de sus manos y apuntó en una dirección. En aquel instante se pudo entender que el síntoma era solo un mensajero, una fuerza que quería ser recuperada para conducir a la consultante a ver algo que ella, como portavoz de su sistema familiar, tenía que incluir e integrar, un patrón de exclusión que había hecho sufrir a muchos por generaciones. Se observó en la mirada de ellos que cuando se propició un cambio de posición de la representante del aura, inmediatamente el representante del síntoma cambió de posición, como si dos moléculas pudiesen atraerse simplemente por el cambio de posición espacial. Se comprendió que el síntoma a veces ocurre en un miembro de la familia que es paradójicamente el más fuerte. Es aquel que puede soportar una enfermedad y que cuando logra mirar con los ojos bien abiertos es capaz de mostrar algo para ella y para todo su sistema familiar. Así, después de un tiempo se supo que la joven no tuvo más aquel síntoma, ya no necesitaba llevarlo consigo, pues él, el síntoma, ya había cumplido su función. Aquello que observamos disociado nos hace guerrear y tomar partido, mientras que aquellos que observamos reunidos y con un sentido mayor nos da fuerza para continuar. Neutralidad y autoconciencia son posibles cuando vamos más allá de la interferencia de la mente concreta y nos mantenemos en el centro vacío. Fuera de él, la observación puede transformarse en juicio y el facilitador en juez. Por lo tanto, observar es solo observar, y es también el arte de afinar los sentidos.